Al otro lado de la pantalla, para analizar los datos, decía yo, ojo a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ojo a los datos que estamos viendo. Crecen las nóminas no agrícolas, 164.000, caen las solicitudes nuevas de desempleo, 202.000, que son semanales. En el promedio de 4 semanas, por debajo de lo esperado. Las renovaciones de subsidios también caen, es decir, la gente que llevaba más tiempo sin empleo lo está encontrando. Hay una fuerza laboral importantísima en Estados Unidos, insisto, mejoran todos los datos, el cambio no agrícola, ese índice ADP de empleo, insisto, muestra 164.000 nuevas nóminas. Todos los datos, iba a decir, son malos, no, son buenos, claro, se genera empleo, hay una fuerza laboral importante, son malos para el mercado, que esperaba que esto no fuese tan fuerte para que la Reserva Federal baje tipos cuanto antes, y esto empieza a alejar cada vez más esa expectativa. Al otro lado de la pantalla, para analizar esto, Rafael Ojeda, Global Chief Market Strategies en Fortage Funds SICAV. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Feliz año, por cierto. Igualmente. Rafael, ¿cómo hace la lectura de esto que estamos viendo, de las solicitudes, del informe ADP? Queda el dato gordo mañana, pero desde luego el mercado no va a estar contento con esta situación. No, la verdad es que no. Nos estamos juntando pues con una doble vertiente, ¿no? Por un lado, los datos de paro que son mucho más fuertes y más robustos de lo que se esperaba, sobre ya un de por sí tensionado escenario de empleo en el que prácticamente Estados Unidos lleva ya mucho tiempo en Nairu, en pleno empleo, y esto obviamente pues tensa mucho las probabilidades de que la Reserva Federal empiece a bajar tipo. Si esto unimos un escenario en el que nos encontramos con la bolsa en máximos históricos, bueno, pues prácticamente pues da pie a que probablemente la probabilidad de que las bolsas sigan subiendo como han estado haciendo estas últimas semanas, pues se desvanecen, ¿no? La realidad es que todo apunta a que la Reserva Federal empezará a bajar tipos más bien tarde que pronto, y por tanto ese escenario de VS, ¿no?, de bajadas de tipos muy agresivas desde el mes de marzo, probablemente se difuminan y probablemente estemos más en el escenario que marcaba un poco Goldman Sachs de bajadas de tipos ya para el último trimestre del año y bajar en torno de 75 puntos básicos, un punto como máximo. ¿Dónde vamos a ir? Porque llevamos 2 días de caída en el mercado, hoy pinta rojo, quiero decir, estaba Europa como aguantando y de repente vamos conociendo datos de inflación al 4,1 en Francia, al 3,8 ahora en Alemania, superando las expectativas de subida. Estamos viendo que los fletes, los envíos al contado de esos contenedores, ya algunos sube hasta el 173% por lo que está ocurriendo en el Mar Rojo. Quiero decir que va a venir más inflación. Con esto Sí. y con un mercado laboral así en Estados Unidos, me voy a atrever a preguntarle, Rafael, ya no es que no vayamos a ver las bajadas de tipos en marzo, ¿puede ser que no las veamos en 2024? En el caso de Europa lo más probable es que no. En el caso de Estados Unidos probablemente hasta el mes de junio no veamos bajadas de tipos de interés si no aparecen cisnes negros, ¿no? Pero en Europa lo más probable es que no haya bajadas de tipos de interés, salvo que Europa entre en una recesión muy profunda y obligue al Banco Central Europeo a tomar medidas coercitivas, ¿no?, para evitar un hundimiento de los mercados, ¿no? Pero en Europa es muy, muy, muy poco probable que nos encontremos con bajadas de tipos, porque la situación es diametralmente distinta a a Estados Unidos. En Estados Unidos tiene una situación de pleno empleo, una economía que probablemente esquiva la recesión largamente, y con un mercado laboral extraordinariamente resiliente, y con una economía que termina tirando con más fuerza incluso de lo que se esperaba. Eso es lo que está haciendo que en Estados Unidos, en un escenario en el que estaba la bolsa en máximos, sobre todo las 7 grandes, los 7 magníficos que han llevado, son los que han llevado a la bolsa a máximos, pues no les está costando empujar. En el caso, obviamente, de Nvidia, no está alcanzando los $500 por acción, no consigue romperlos, y el resto de compañías están un poco en la misma tesitura. Si estos 7 grandes no tiran de la bolsa hacia arriba, el resto no lo van a hacer. Y lo más probable es que nos encontremos con un escenario incluso de mayores caídas, ¿no?, que hasta cierto punto pueden ser sanas debido a las tremendas subidas que tuvo la bolsa norteamericana el año pasado, pero hay que ver si se debe a ventas para hacer beneficios o si se producen ventas porque el escenario macro pues ha cambiado. Ahí quiero ir yo, y ya que está con esto le lanzo la doble pregunta y ya le dejo marchar, Rafael. Por un lado, Apple, 137.000 millones ha perdido desde que arrancó el año, ya que me habla de los 7 magníficos, y la guerra con China no parece irla a ganar.
no sé qué va a pasar, pero de una posición en la que era el claro ganador, de repente no está tan claro que sea el claro ganador, se habla de problemas con los inventarios, hoy ha tenido una nueva rebaja de calificación por parte de otra gran casa, el escenario está siendo complicado. Y luego me dice, ¿están cayendo las bolsas? Bueno, sería sano que cayeran si no cambia el entorno macro. Bueno, aunque no cambie el entorno macro, ¿hasta dónde puede caer la bolsa para corregir el hecho de que se ha equivocado con el tiempo en las bajadas de tipos? Hombre, a mí no me gustaría pensar que van a caer hasta los precios a los que estuvo en octubre, cuando comenzó el último rally. Es decir, que volvamos a lo que sería una caída de todo aquello que se recuperó desde el mes de octubre para acá, ¿no? Y pudiera llegar a ocurrir, ¿no? Yo creo que la expectativa geopolítica es bastante complicada. Yo creo que el tema del mar, lo que está sucediendo con Irán y Arabia Saudí, enfrentados claramente a Israel y a Estados Unidos por el tema del petróleo, por el tema de la guerra, puede ser bastante frustrante, porque además en todo esto, si China no consigue tirar de la economía como está, pues va a hacer que la economía mundial crezca menos, el precio del petróleo puede verse claramente perjudicado, pero no está claro si vamos a tener un escenario inflacionista o deflacionista, ¿no? El problema está en que, a mi modo de ver, creo que hay escenarios macro que ofrecen la posibilidad de que la inflación suba. Eso es lo que vigila mucho la Reserva Federal. Y en ese escenario de subidas de inflación hace que la Reserva Federal no pueda permitirse el lujo de bajar tipos. Y en ese escenario es en el que, claro, los mercados se ven claramente perjudicados porque dan absolutamente por descontado que va a haber bajadas de tipos. Y eso no tiene por qué producirse. Por eso, la Reserva Federal está dando mensajes no solamente de que no tienen por qué bajar los tipos de interés, sino que incluso podrían recibir alguna subida adicional, que sí que sería un tiro de gracia para los mercados. Desde luego, oye, como eso se produzca, eso sí que iba a ser, bueno, pues para intentar o ponerse corto o salir corriendo, lo que primero ocurra. Rafael Ojeda, desde Fortis Fancy Cap, gracias por la presteza con la que siempre atiende cuando le llamamos para el análisis de estos datos y por el cuidado con el que lo realiza. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, buenas tardes y feliz año. Igualmente. Nosotros